aprobó esta ley en el 2019. Él es director de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, de AGAP, y con Alfonso Bustamante en estos momentos conversamos de los pros de la ley y también le señalamos algunas cosas que considerábamos que no estaban necesariamente del todo bien, pero fue la ley que se aprobó y fue la ley que se ha estado aplicando. Si nosotros, y en esto hay que ser absolutamente justos, comparamos lo que se aprobó en el 2019 con respecto a lo que existía, el beneficio para los trabajadores fue enorme. El salto fue cualitativo con respecto a sus condiciones de trabajo. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó para haber llegado a esta condición? Señor Bustamante, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por conversar con nosotros. Buenas tardes, Patricia. Buenas tardes. Bueno, ¿qué pasó? Pasó que, a ver, los beneficios, pasó seguramente que, para hacer mea culpa, que faltó control. ¿De acuerdo? Que la ley consideramos que es buena. Entiendo que ya se va a derogar. La ley lo que hacía era reconocer al trabajador del campo merecidamente todos los beneficios que tenga el trabajador de cualquier otro sector. Hoy día, sin embargo, escuchamos los reclamos y yo he podido resumir los reclamos en pocas cosas. En realidad, malos tratos, un trato inhumano. Así es. Y no puedo estar más de acuerdo con ese reclamo. Es un reclamo absolutamente justo y cuando digo falta de control, no solamente a la SUNAFIL, sino nosotros como empresarios debíamos haber seguramente alertado más a la autoridad de que existían malas prácticas como lo de los servicios que fomentaban estos malos tratos y burlaban la ley, y la consecuencia es la que tenemos ahora. Estamos por supuesto en favor de limitar o prohibir los servicios y que generen cualquier recorte a la remuneración o a cualquier derecho de los trabajadores que están otorgados hoy día y bien ganados cuando se aprobó la ley que hoy seguramente se suspenderá. Uno de los pilares fundamentales del desarrollo de una industria son sus trabajadores y la agroexportación, y eso hay que felicitarlo, ha sido un ejemplo de despegue, de trabajo. Además es una de esas actividades que coloca al Perú en el mundo como un país próspero, como un país que tiene mucho que ofrecer. Pero una vez que se usa un service, por ejemplo, al no haber ese contacto entre el trabajador y la empresa, las ganancias, las utilidades que genera la empresa no se comparten con el trabajador, ¿no es cierto? Están entonces de acuerdo en que ese régimen no debiera existir más en el sector agrario, por lo menos en la agroexportación, en la gran empresa agroexportadora. Sí, totalmente de acuerdo. Nos referimos a los servicios. Es un mal uso de este servicio que debiera haber sido solamente, como lo menciona Pati, una herramienta logística para que pequeñas empresas puedan acceder a contratar directamente a las personas, pero a través de una ayuda logística. Y el trato del servicio es a la empresa y de ninguna manera al trabajador. El responsable siempre tiene que ser la empresa, independientemente de su tamaño. Eso no ha sucedido. Nos ha faltado también, Pati, comunicación porque así como ahora se han expuesto algunos malos casos y que hoy día lamentablemente en muchos lados se generaliza, nos ha faltado comunicar casos de éxito, casos de incorporación a una vida plena de personas rurales que no conocían otra cosa que un trabajo informal, desprotegido, absolutamente desprotegido y en condiciones inhumanas. Alfonso, ¿no? Tenemos que irnos una pausa. Yo solo quiero irme a una pausa diciendo que me ha tocado he tenido la oportunidad de, por N razones, pasar por un par de empresas agroexportadoras de visita y la verdad que desde hace mucho tiempo, además, que sí, lo único que uno encontraba era un lugar de trabajo ejemplar en el que las personas estaban súper bien consideradas y es una lástima que ese no haya sido el modelo en todos los casos. Entonces la idea ahora va a ser extender esa práctica a todos los casos. Vamos a ir a una pausa, Alfonso, porque quiero que después de la pausa nos ayude a entender si se deroga esta ley, en qué términos se tiene que volver a plantear, que creo que eso es importante. Vamos a una pausa y regresamos.
minutos de la tarde. Le agradecemos la espera a Alfonso Bustamante, directora de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, AGAP, con quien estamos conversando desde el punto de vista de los agroexportadores, justamente estas condiciones que han sido denunciadas. Y el señor Bustamante ha sido bastante claro en señalar que efectivamente ha habido muchos abusos, que las services han jugado un papel nefasto en esta relación trabajador-empresa, que tienen que desaparecer. Ahora, señor Bustamante, yo le preguntaba lo siguiente. El ministro de Agricultura, que está presente en las negociaciones, que nos parece muy importante que vaya el propio ministro, ha prometido que se va a derogar el capítulo laboral, que es en este momento el que está trayendo mayores conflictos. El Congreso está planeando derogar toda la ley. Vamos por partes. ¿Qué cosa implica la derogatoria del capítulo laboral? ¿Qué, como ustedes, como empresarios, qué consideran que eso, de ese capítulo que podría ser mejorado para que haya un mejor entendimiento entre empresa y trabajador? Me temo, Patricia, que no veo mucha mejora, pero hay que salvar lo mejor posible esto. La ley agraria lo que tenía era establecida, además de todos los derechos al trabajador, establece actualmente en el capítulo laboral tener todos los derechos del trabajador, pero además mejorarle la liquidez y asegurarle que le lleguen todos los beneficios. ¿Cómo así? Al retrotraer al jornal diario todos sus derechos, vacaciones truncas se le paga adicional. Las dos gratificaciones, la de julio y diciembre, más los CTS, y siendo de un carácter temporal, si ya no está el trabajador laborando con una empresa, es más difícil la cobranza. De hecho, puede no calificar, ¿no?, en los 15 días del mes que tiene que haber laborado para ser beneficiario de la CTS. Entonces, como es interrumpible el trabajo, el retrotraerlo al jornal diario hacía que de todas maneras tuviera ese beneficio. O sea, esto se hizo para que, en virtud de que no son trabajadores que tienen una jornada de un año en la empresa, ¿no es cierto? Si se iban antes o se iban en el momento que fuere, les aseguraran que se habían ido con su CTS y su gratis. Esa era la idea, ¿no? Exactamente. ¿No? Ahora, este es el reto que tendremos que afrontar. Tenemos que afrontar si se cambia el capítulo laboral del régimen agrario, tenemos que afrontar estas cosas. ¿Cómo hacer que el trabajador no pierda ese derecho? Y eso es un reto, porque en el régimen general, si uno no cumple un determinado tiempo, lo pierde. Así es. También va a afectar de la noche al día siguiente de aprobado esto, el trabajador pierde entonces la liquidez, el que vive día a día, ¿no? Hoy día recibe como mínimo 39 soles, 39.20, y al día siguiente recibirá, como en el régimen general, solamente 35. Y tendrán que esperar a julio, a diciembre, o a los meses de mayo y noviembre, donde se apagan la prorrata de las CTS, a ver cuánto le toca de eso. Ahora, es verdad que si nosotros a los 39 le quitamos ETS gratis, también ganan hasta menos de 35, me parece que es 31, el básico, digamos, del jornal. Estamos hablando del mínimo. Yo conversé, ¿no? No es así. Es cálculo cuando conversamos hace unos años con los proyectos. Justamente se hizo para que no fuesen 35. Son unos centavos más. Es 31. Y retrotrayendo y anualizado por los días anualizado recibe un poco más el agrario que el 4 soles más. De acuerdo, pero eso considerando que una persona va a trabajar todo el año, lo cual tampoco es una característica necesariamente de ese sector. Pero es más allá de ese punto que, por supuesto, tiene una explicación absolutamente técnica. La pregunta iba por... El problema es que el sector agrario ha tenido un despegue sumamente importante, y esto en virtud no solo de las condiciones y del buen trabajo que han hecho, sino gozan de una serie de beneficios. Pagan 15% de impuesto a la renta, hay MIPES que pagan 30%, pagan 6% de salud versus otras empresas que tienen que pagar más. Y todo eso está bien si es que significa el despegue de un sector importante. El problema es que si nosotros analizamos la evolución del sueldo de los trabajadores en estos años en que ha despegado, ¿ha mejorado? Claro que sí ha mejorado, pero no tal vez en la proporción que se esperaría de un sector que tiene estos beneficios, ¿no? A ver, Pati, ayer vi también el cuadro del señor Ñoto
donde efectivamente mostraba eso, lo que acabas de decir, y sí, los ingresos, que no son lo mismo que utilidades, de las compañías han mejorado más que los sueldos en proporción, lo cual es absolutamente natural. Es natural, además de ese costo que es el más importante laboral, existen otros costos. El logístico es muy importante también, llevar los productos al otro lado del mundo es costoso, la parte fertilizante. Nos hemos olvidado en ese cuadro de todos los costos asociados. Además, el régimen también permite la contribución cuando no se usan los servicios de las utilidades, ¿no? Recuerdo que también hay participación de las utilidades de la compañía. Eso, por ejemplo, en el sector minero es sumamente importante para trabajadores cuyas utilidades pueden significar una compensación enorme a su trabajo. La pregunta es, ¿tienen ustedes una idea o lo tienen por lo menos mapeado o es algo que van a proponerse hacer? ¿Cuántas empresas están trabajando con servicios y cuántas están contratando directamente? Nosotros quisiéramos que se abola, que no exista más los servicios. Creo que eso permite, que le quita esa transparencia tan importante a la relación trabajador-empleador. Yo conozco empresas, la mía en particular, que tienen una estupenda relación con sus trabajadores. ¿Ya? Entonces, por supuesto, no utilizamos servicios, tenemos una serie de programas que nos acercan a ellos. Pero sería interesante que AGAP pudiera hacer una suerte de paneo para saber, porque finalmente, Alfonso, debemos reconocer que justamente un régimen que podría haber sido beneficioso, bien aplicado, ha terminado corrompido, ¿no es cierto?, por empresas que han estado haciendo mal uso de la ley. El problema es cuántos son los buenos y cuántos los malos, ¿no? Ese es algo que tenemos que separar, ¿no? Tiene razón. Yo me atrevo a decir con poquísimo riesgo de equivocarme, es que son la muy minoría. Entonces, y de hecho tenemos otras certificaciones que así lo requieren. Si uno quiere, las exportadoras, si quieren llegar a los mercados más exigentes, y es lo que ha hecho las empresas exportadoras en el Perú eficientemente, tienen que tener una serie de certificados que incorporan todas esas cosas y que no permiten, por supuesto, el distanciamiento de sus trabajadores. Al contrario, esas y otras muchísimas buenas prácticas que lamentablemente yo, el mea culpa, no hemos enfatizado lo suficiente, porque son muchísimos más los buenos casos que los pocos malos casos. Para despedirnos. Esta actividad ha traído o directa o indirectamente alrededor de 1 millón de puestos de trabajo. ¿Qué hubiese sido de esos peruanos sin esta actividad? Entonces, el poder hacer desarrollo, y entrando a la parte tributaria y habiendo mencionado a la minería también, ¿no? La planificación tributaria del Estado es muy común. Hay regímenes especiales que lo que buscan es generar la competitividad del sector, hacerlo más competitivo, hacerlo más atractivo. En la minería la depreciación acelerada es fundamental para ser competitivos frente a otras alternativas. En la agricultura, mencionaste antes y también lo comparto, el recurso humano, el capital humano es fundamental, y es que somos muy dependientes de descuidarlo no solamente es un abuso, sino además es una torpeza. Entonces, va en desmedro de la propia competitividad de la empresa. Una persona que está trabajando de mala gana, trabaja pues mal, ¿no? Y es muy caro pagar un sueldo mínimo a una persona que trabaja de mala gana y es poco productiva, pero es muy barato y es muy eficiente pagarle 5 sueldos mínimos a unos trabajadores súper competitivos y súper productivos. Nuestro trabajo está ahí, independientemente de la ley o de cualquier cosa. La parte tributaria nos ha ayudado a reinvertir utilidades. Eso es importante. Que ha sido muy importante para generar la competitividad. Alfonso, que las cosas mejoren, que los empresarios que trabajan dignamente y que han mejorado la calidad de vida de sus trabajadores sean un ejemplo, que se termine la informalidad,
y una cosa que también tenemos que exigir todos los peruanos. Es verdad que el Estado no hace un buen trabajo de supervisión, pero también tenemos que aprender los peruanos que no tenemos que estar siempre con el inspector mirándonos sobre encima del hombro para hacer bien nuestro trabajo. Y eso no va para los agroexportadores, eso va para todo el mundo, ¿no es cierto? Para todo el mundo. Hay gente que trabaja muy bien sin haber recibido nunca una inspección laboral. Así debiera ser. Alfonso, queríamos resaltar la calidad del trabajo que hace usted, que hacen muchos agroexportadores, porque no queremos que parezca que se está generalizando y que la ley que se vaya a replantear se replantee en beneficio de todos y que no genere problemas para los trabajadores que tanto necesitan también de la agroexportación. Muchísimas gracias, Alfonso, que las cosas mejoren. Yo quisiera decir que el sector empresarial no ha sido convocado en esa mesa de negociación. Eso es un error y vamos a insistir desde acá para que el sector empresarial también forme parte, porque creo que no tiene ningún sentido no escuchar todas las voces. Ahí es donde se inician todos los problemas. Muchísimas gracias, Alfonso Bustamante, director de la Asociación de Gremios Productores de Agroexportación, con nosotros, acá escuchando todas las versiones, tratando de comprender todas las partes en busca de una solución que beneficie al país y que beneficie, por supuesto, a esa gente que se levanta a las 3 de la mañana para pararse en un campo, para que la comida llegue a su mesa y para que nuestros productos viajen por el mundo.